Y es que hace apenas horas, millones vimos caer la famosa bola en la Gran Manzana, donde como cada 31 de diciembre, miles y miles de familias llegaron para despedir el año 2023 y comenzar su nuevo año. Pero ojo, bajo una seguridad redoblada. Miles de agentes habrían sido desplegados en las festividades del país, especialmente por las tensiones creadas por esa guerra en Medio Oriente. Y no solamente aquí en Estados Unidos. Unos 90,000 oficiales también estuvieron en las calles de Francia y Alemania y así consiguieron frustrar una amenaza a una famosa catedral del viejo continente. Pero ahora sí, hablando de las celebraciones, las primeras grandes despedidas de la jornada tuvieron lugar en Japón, Seúl y Australia, donde se realizó una espectacular exhibición de fuegos artificiales en los cielos sobre el puerto de Sydney. Y bueno, con este pequeño recuento, les agradecemos de corazón por comenzar su año con el pie derecho, bien informado en esta primera edición del 2024 de La Voz de la Mañana. En tanto y cambiando de tema, el país recibe el año nuevo con preocupaciones que tienen que ver con la migración y con la financiación. Y es que cifras oficiales dicen que en diciembre hubo un número récord de cruces en la frontera sur, lo cual agudizó la confrontación entre la Casa Blanca y Texas, estado que sigue enviando a personas que están llegando a Estados Unidos pidiendo asilo a ciudades santuario demócratas. Tanto las urbes como el estado sureño dicen que ya no tienen recursos para afrontar esta avalancha de extranjeros. Andrea León nos acompaña con toda la información esta mañana. Andrea, ¿cómo estás? Adelante. Muy buenos días, Carito. Efectivamente, los alcaldes de Chicago, Nueva York y Denver piden la ayuda del gobierno federal para solucionar esta crisis que los ha llevado a llenar habitaciones de los hoteles en sus ciudades con estos inmigrantes que llegan en autobuses, trenes y hasta en aviones desde el estado de Texas. Veamos el informe. Este año nuevo comienza con una lista de resoluciones en el tema migratorio para el Congreso, justamente en un momento en que la migración en la frontera sur acaba de alcanzar un nuevo récord en diciembre. Según las estadísticas preliminares de seguridad interna, más de 225,000 migrantes cruzaron la frontera en el último mes del año, el total mensual más alto registrado en más de 20 años. Algo que afecta especialmente a los estados fronterizos como Texas y a las ciudades santuario como Nueva York, Chicago y Denver, hasta donde estos inmigrantes están siendo enviados en autobuses por el gobernador Greg Abbott. Cuando se habla de un 10% del presupuesto para asignar a las ciudades es insostenible, dice el alcalde de Denver, y agrega que las habitaciones de los hoteles de su ciudad están llenas de los inmigrantes que han llegado. Por su parte, el alcalde de Chicago cuenta que en un momento del verano tuvieron 25 o 30 autobuses llegando todos los días sin ninguna coordinación ni notificación. Dice que ahora están enviando autobuses fuera de la ciudad de Chicago, en algunos casos a 100 millas de distancia. Literalmente los dejan abandonados en medio de la nada. Eso me parece inhumano e inconcebible, dice Johnson. Pero ya no son solamente autobuses. Este video muestra un avión procedente de San Antonio, Texas, que transportó a unos 355 migrantes hasta Rockford, Illinois. Por su parte, al alcalde de Nueva York le preocupa que todo esto recaiga sobre los contribuyentes comunes de sus ciudades. Entre tanto, en un comunicado, un portavoz del gobernador Abbott acusó a los alcaldes demócratas de hipocresía. Ahora van a llegar al extremo para evitar cumplir sus promesas de ciudades santuario autodeclaradas. También dice que los alcaldes deben llamar al líder de su partido para que haga su trabajo y asegure la frontera. Los alcaldes piden la ayuda del gobierno federal para sobrellevar esta crisis. Sin embargo, están a la espera de que los demócratas y republicanos en el Congreso se pongan de acuerdo. Los republicanos dicen que hasta que ese acuerdo no se dé, tampoco aprobarán ningún tipo de presupuesto para ayudar a Ucrania e Israel, países que están en guerra con Rusia y Hamás respectivamente. Además, si este acuerdo no se da, podría haber un cierre de gobierno en aproximadamente un mes. Regreso contigo, Caro. Esta hora se emiten alarmas de tsunami en las áreas costeras de Japón después del terrible terremoto magnitud 7,5 que sacudió al país hoy por la mañana. Ya se reportan algunas olas de 4 pies de altura que han azotado varias zonas a lo largo de la costa occidental de Japón y las alarmas se extienden a la costa este de Rusia.
Y ahora pasamos al conflicto en Medio Oriente, porque en las últimas horas se reportan más enfrentamientos en el Mar Rojo y también se agudiza la tensión entre Israel y Hamás. Durante el fin de semana, Estados Unidos por primera vez mató a rebeldes hutíes respaldados por Irán, después de que atacaran helicópteros de la Marina en el Mar Rojo. Este incidente ocurrió cuando los rebeldes en 4 pequeños barcos lanzaron misiles contra un buque de carga comercial. We don't seek a conflict wider in the region. We certainly aren't looking for a conflict with the Houthis. The best outcome here would be for the Houthis to stop these attacks, as we have made clear over and over again. En tanto, esta mañana la Sociedad Media Luna Roja Palestina publica también imágenes que muestran a los rescatistas transportando y buscando personas heridas en Gaza, luego de lo que dijeron fue un ataque de las fuerzas israelíes, aparentemente en la ciudad de Khan Yunis. Aviones israelíes intensificaron los ataques contra el centro de Gaza el domingo. Según residentes y médicos, y el primer ministro de Israel dijo que se trataba de un conflicto que tardaría muchos meses más en terminar. México también recibe este año con varios cambios. Estamos hablando de la aplicación de nuevos impuestos, trámites y tarifas en varios estados del país. Y nos conectamos en vivo con nuestro colega Eduardo Meléndez, quien como cada mañana nos tiene la mejor información. Eduardo, feliz año para ti. ¿Cómo amaneces y cómo estás? Adelante. Querida Caro, amigos de La Voz de la Mañana, a todos muy buenos días y también les deseamos todo el equipo que aquí trabajamos, Armandito, Taki, Don Brian, pues un feliz año nuevo. Y bueno, en efecto, recibimos el año con aumentos, con impuestos, pero no a nivel federal. En este caso, y por cuarto año consecutivo o quinto, no habrá gasolinazos y tampoco habrá aumento en los impuestos ni creación de impuestos nuevos. Sin embargo, sí, pues cada estado tiene ese beneficio de crear impuestos que sean ellos o que piensen que son necesarios para aumentar las arcas públicas. En este caso, pues importante destacar lo que ocurre en Coahuila, donde habrá que pagar un impuesto por terminación de concubinato. Así como lo escuchan, Caro, quienes terminen una relación sentimental, pues tendrán que pagar por ahí de 291 pesos para posteriormente casarse. Imaginen ustedes, este impuesto pues ha sido severamente criticado porque pues dicen si se termina una relación pues se termina y ya. Sin embargo, para que posteriormente no haya demandas por parte del hombre o de la mujer, pues se tiene que llevar este comprobante, terminación de concubinato, si es que no quieren tener problemas en un futuro. Bueno, también en Puebla, ahí sí se despacharon con la cuchara grande, según lo dice la gente, y que está muy molesta porque aumentó en un 600%, imaginen ustedes, la multa por no verificar. Este es un trámite que se realiza pues en muchos de los estados y que implica llevar el coche para que este sea analizado, verificado, y si contamina pues se le impide circular. El hecho es que quien no presente su coche para que se lleve a cabo esta prueba pues tendrá que pagar una multa del orden de los 2,074 pesos. Y esto está generando mucha molestia. También en Durango algo importante es que quienes tengan racers, estos vehículos deportivos en los que suelen pues antes pasear por las playas, por caminos de terracería, por caminos de acceso difícil, que eran pues solamente de diversión, ahora tendrán que pagar porque han aumentado sobremanera, han ocasionado muchos incidentes y bueno, ya las autoridades en Durango dijeron que tienen que pagar placas y tenencias. Así las cosas con algunos de los impuestos que van a aumentar en algunos de los estados, y esto dicen en los representantes, los gobernadores, que es para financiar los programas de cada estado. Así las cosas desde la Ciudad de México, querida Caro.